ver, hermano Rick, hermano, por favor. Gracias. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad de estar en este lugar y por el privilegio de ver su palabra, hermanos, en esta tarde. Amén. Y quizá le parezca un poco, baja un poquito más, gloria a Dios, sí, está bien. Quizá le parezca un poco extraño el título. Esta predicación yo la catalogo como una predicación comparativa. Vamos a ver ciertas cosas y lo vamos a comparar con ellas. Vamos a hablar un poco en metáforas. Pero se le da como atributos humanos a ciertas cosas, ¿no? Y vamos a hablar un poco en figura y cosas así, figuradamente. Pero lo vamos a hacer para una gloria a Dios. Yo sé que voy a traer reflexión a su vida, hermano, en esta tarde. Así que les pido que me tengan paciencia. Estaba planeando empezar a las puras 2 de la tarde. Téngame paciencia, escuche la palabra de Dios, asimile los conceptos, entienda o trate de entender lo mejor que usted pueda lo que yo voy a hablarles en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Qué decimos con las personas que lo visitan hoy? Y cuando miren el título no van a decir, hermano, como que sale al último, van a entender. Estoy titulando este mensaje, hermanos, el proceso del comal. ¿Todos saben lo que es un comal? ¿Saben si le ponen la mano? El proceso del comal, lo sinteticé, el proceso del molino. ¿Cuántos saben que es un molino? Y el proceso de la infusión. Eso probablemente no todo lo entienden. El proceso de comal, el molino y la infusión. Le voy a dar una clave. Infusión tiene que ver con hervir algo. Con poner algo en líquido para sacarle todo lo que tiene. Entonces ya más o menos tiene idea de lo que estamos hablando, ¿no? El proceso del comal, el molino y la infusión. Entonces vamos a hablar de café en esta tarde. ¿Cuánto les gusta el café? ¿Con leche? ¿O sin leche? El café, hermano, es una de las bebidas más famosas del mundo, ¿sabía usted? De hecho, es el segundo producto más comercializado a nivel mundial, el café, por detrás únicamente del petróleo. La industria del café mueve, y estas cifras eran aproximadamente de 2010, la industria del café mueve en la actualidad $70,000 millones al año. Eso se produce en café, comercial café. Y esa cifra únicamente la supera el petróleo, el dinero. ¿Ven? 2.250 millones de tazas de café se consumen a diario. ¿Se puede usted imaginar la cantidad? Wow. Es lo que decía la información popular. Existen casi tantas formas de hacer café como gente que lo toma. Hay de todo tipo de café. La más popular, aparte de tomarlo solo, la más popular es el café con leche. Todo el mundo lo toma. Bueno, al menos yo. Si es descafeinado a estas alturas de mi vida, mejor. Porque si lo tomo regular, luego empiezo así. No sé por qué, no me hacía nada. Amén. Otros le añaden crema, otros le añaden leche condensada, otros le añaden chocolate. Otros le echan cocoa y salen diferentes tipos de café. Algunos le echan hasta bebida mineral o licor. En México se llama café con piquete. Un café con piquete es dicen los que toman. No, yo nunca he probado esto. Ni pienso probar. ¿Cuántos han probado café pero con poquito licor? O me ya le puedo lo que
Gloria al Señor. Amén. Se sirve habitualmente caliente, ¿no? El café. Pero últimamente también se puede tomar frío o con hielo. Existen dos variedades generales o dos variedades grandes de café, las más comunes, que es la variedad arábica y la variedad robusta, son los tipos de café. La arábica es la especie original, surgió allá en Etiopía, es la más cultivada, requiere condiciones más exigentes de cultivo y su sabor es un poco más complejo, hermanos, contiene más sutilezas, es más de altura, más de caché, por así decirlo. Gloria al Señor. Por ejemplo, ustedes el café, ¿cuántos han conocido el café Java o Java? Bueno, ese café, hermanos, es de la isla de Java, en Indonesia, y es bien comerciado y es un café de altura, gourmet. Ese no lo vende cualquiera, no que tenga dinero gastando. El café, uno que le llaman Blue Mountain de Jamaica, hermanos, es otro café que es muy caro. Tiene un precio alto en el mercado. Ahora hay otro café que viene de Yemen, del Medio Oriente, que se llama moca. Este café comercializado a través del que fue un puerto, el puerto se llama moca, de ahí lo comercializaban, por eso al café se le llama café moca. El café con cacao que usan ahora, que lo venden como moca, nació, hermanos, pensando en ese otro café, pero el original no lleva chocolate, es café. ¿Okay? Ahora estamos tomando copia, como moca. Ok. Y todo ese café es café de más de altura, más gourmet, más caro. Luego viene la especie robusta. Este es originario de la República Democrática del Congo, de África. Una planta más resistente y menos exigente a la hora de sus condiciones de cultivo. ¿Ven? Es un cultivo que rinde más, se lo siembra y rápido crece. Puede ser cultivado en terrenos llanos, lo que aumenta la cantidad de plantas por superficie. Es de sabor intenso con mayor contenido de cafeína, ¿no? ¿Ok? Mayor acidez y resulta una infusión, ahora sí, resulta una infusión o un agua hervida más densa, es más grueso. Cuando usted lo hace, el agua queda más densa. Es menos aromático y más simple respecto al del arábico. Es la especie que se fabrica casi la totalidad de los cafés instantáneos, como el café de Nestlé instantáneo, todo eso, ¿no? Todos los cafés y que yo compro también. Y todos los cafés que se usan en máquinas así, en los lugares, por ejemplo, de comida rápida, todo es este tipo de café. No es el café gourmet, el café más caro. Pues estoy paseando un poquito por el asunto del café. Yo sé que a todos les gusta el café, ya casi hasta lo pueden oler, ¿sí o no? Es la bebida, yo creo, una de las bebidas más socializables del mundo, ¿no? Todo el mundo, cafecito. Tan sociable es el café que ahora los lugares donde venden café se llaman café. ¿Dónde estás? Aquí en el café tal. No en el cafetal, en el café tal. ¿Ok? Millones de personas dependen de la industria del café. Por ejemplo, existe una variedad de interminable, por lo que yo investigué, de cómo preparar el café y de darle diferentes nombres al café. El latte, esto es café, pues, pero hay que darle presentación. El latte macchiato, que significa en italiano esa palabra manchado, es un café manchado, es café y le echan un chorrito de leche, pues ya lo mancho, es un latte manchado. ¿Ok? El café se agrega sobre la leche. Este tipo de café está bien sabroso. Usted calienta leche y luego le echa un chorrito de café y le da color. ¿Alguien me va a invitar un café? Café con leche o café latte, eso es. ¿Amén? Es un café expreso. ¿Cuántos saben lo que es un café expreso? Ok. ¿Por qué le llaman expreso? Muy rápido. Casi me llegabas, casi. Le llaman expreso, hermanos. Pues sí, tiene que ver con hacerlo más rápido, sí, cierto.
es porque tienen los granos de café molido y hacen pasar por el medio de los granos de café molido agua hirviendo, pero a presión. Por eso algunas máquinas hacen así, cuando están haciendo. ¿Cómo hacen? Sí, exacto. ¿Cómo? Ok, ese café se llama café espresso. Y el café espresso con leche caliente le llaman café latte. El cappuccino. Es un café expreso al que se le añade leche espumosa, generalmente salpicada con polvo de cacao o de chocolate. ¿Por qué le llaman cappuccino? Desde el italiano no, lo tomaron del nombre de unos monjes. Que se rapaban aquí arriba y les dejaban pelo alrededor. Y entonces cuando hacen el cappuccino le echan leche y se ve blanco y se ve alrededor. Por el corte de pelo de los monjes, que se llaman monjes capuchinos, le pusieron cappuccino. No tiene que ver con el café. Ok. No, si me puse a investigar. Gloria a Dios. Hay quien hace hasta diseños, hermanos, con ese café. Le hacen diseños arriba, así como una hojita, le hacen diseños de corazones con la leche. Tremendos. El café cortado, le llaman un café que le echan leche. Al final es lo mismo, pero juegan con la espuma, con la crema, con mucha leche y poquito café, con mucho café y poquita leche. Y todos concluimos en que qué sabroso es el café, ¿no? Y qué bonito huele el café. Tiene muchas propiedades bien hermosas, ¿no? Algunos lo usan para aromatizar, para quitar malos olores. Nada como entrar a un coffee shop, ahí me la sé, a un lugar, a un café, hermanos, y sentir el aroma. Cuando entran a Starbucks, ¿cómo huele? Ok, cierra sus ojos y en 5 segundos usted va a entrar a Starbucks en su mente. Ok, cierra sus ojos. 5, 4, 3, 2, 1. Se abre la puerta. Como que ando como en el rojo del café, ¿verdad? Porque todas las mujeres son café. Gloria al Señor. Estamos en la misma meta. Es sabroso el café. Cuando mi mamá me hacía café con leche, yo lo que hacía, lo dejaba enfriar. Yo no aceptaba tazas de café. Yo nunca tomé tazas de café cuando estaba en el café, siempre tomaba vasos de café. Entonces me hacían un vaso grande de café con leche, lo dejaba que se enfriara. Y ya que estaba frío, de una, así era mi manera de tomar café. Siempre me gustó así. Ya cuando mamá me sacó acá con hielo, ya lo había intentado yo, tiempo atrás. Lo que pasa es que no había hielo ya. Entonces lo dejábamos que se enfriara a temperatura ambiente. Ok. Está el frappé. ¿Cuántos saben qué es eso? Y si hubiera escrito todos los diferentes nombres que encontré del café, me los hubieran asustado. Literalmente yo creo que conté más de mínimo unos 30 diferentes nombres, aparte de los que yo dije, en diferentes países. ¿Cómo le llaman? ¿Ok? Pero solamente quiero decirles, hermanos, que todo esto del café y su aroma y su sabor es posible porque hay granos de café que han sido pasados por un proceso. O sea, han sido pasados por el proceso del comal, del molino y de la infusión. Y es aquí donde yo quiero entrar en ponerlos a meditar. ¿Ok? Son granos de café que han sido expuestos al calor del comal o al calor del tostador, que hoy las fábricas grandes usan unos como el drums, dicen, pero son comales en realidad, que dan vuelta y el café está moviéndose con calor, ¿no? Alrededor de 200 grados centígrados. Pónganse a pensar. Son expuestos al calor del tostador y luego son triturados o molidos o despedazados por un molino.
Y después de todo este proceso, hermanos, son expuestos al calor de la infusión del agua hirviendo. Y es entonces cuando nosotros podemos disfrutar de una taza de café sabrosa, de un cappuccino, de un latte, de un frappé, de todo. O sea, antes de lo bonito hay un proceso, hermanos. Proceso, hablando en figura, doloroso, que hay que pasar, y este es el proceso del tueste, del tostado. Este es el proceso de la trituración y del agua hervida. Con el tueste, cuando se ponen a tostar los granos de café, aumentan su tamaño. Esto es importante, manténganlo en su mente. Aumentan su tamaño al doble, los granos de café, cuando los tuestan. Al principio de la aplicación del calor del comal, el color de los granos verdes pasa a amarillo, luego un marrón canela, medio oscuro. En ese momento es cuando el grano pierde su humedad y la temperatura interior alcanza los 200 grados centígrados. Empieza a salir un aceite del grano de café, hermanos, que lo deja ver brillosito y queda como oscuro, a veces hasta café oscuro. ¿Ok? O sea, en general, cuando más aceite sale, cuando más calor le entra, más aceite sale del grano de café, más sabor tiene el café. Y hay un cambio en su estructura física y hay un cambio en su color. Ya no es el mismo el café cuando pasa por el proceso del tueste. Ya no vuelve a ser jamás el mismo ese grano de café. Pero tengan mucho cuidado, mantengan en su mente que aumenta su tamaño. Es engrandecido. Durante este tueste, hermanos, los granos se agrietan, o sea, ya no son iguales que antes. Luego, con el molinillo, hermanos, yo puse la palabra molino, pero todos los conocedores de café tienen una máquina que se llama molinillo, que es la máquina que ellos creen que es lo mejor para moler café. Cuando entra en este molino, cuanto más lenta es la velocidad de quebrantamiento o de moler el café, mejor calidad de café. Hay quienes los que no tienen mucha experiencia, pues hasta en una licuadora meten los granos de café a 20,000 revoluciones por minuto, hermano. Y lo que sucede es que las aspas generan calor, y en la fricción con los granos de café, el calor le quita sabor. Y cuando el molino es lento, menos calor le pasa a los granos de café y mantiene mejor sabor y mejor aroma. Pasa por el molino, y empieza a ser quebrantado ese granito de café, que ya fue pasado por el comal, por el calor del comal, ahora pasa por la presión del molino. Cuando se pasa por un molino rápido, hablando en figura, por un sufrimiento rápido, el sabor es de mala calidad, el resultado final. Pero cuando se pasa por un proceso lento de molido, hermano, el sabor es tremendamente bueno y el aroma es penetrante. ¿Ok? Hay otro proceso más, hermanos, para moler. Está el proceso lento, está el proceso rápido. Hay otro proceso más que está un poco medio tenebroso para nuestros amigos granitos de café. Y este proceso, hermanos, se llama el proceso del machacado, que era lo que hacía la gente, por ejemplo, en el caso de la gente que estaba en la sierra, en los ranchos, que no tienen acceso a máquinas grandes para moler, lo ponían en un molcajete y quebraban los granos de café a golpes, o con un metal, con una piedra. Y ya no entraba un molino, sino que entraba el golpe, el machacado, hermano, del café, con alguna piedra. Y entonces ya después de ese montón de café machacado, lo pasaban por la inducción y salía el café. ¿Ok? El verdadero momento, hermanos, de inundar el ambiente con su aroma y su sabor para los granos de café es cuando el agua hirviendo los alcanza. Allí es cuando está lo bueno. Allí es cuando empieza a salir lo bueno de esos granitos de café. Después del tueste se debe moler. Fíjense, muy importante, después de que se tueste el café, se debe de moler
No se debe de dejar pasar mucho tiempo un café tostado, no lo puede dejar así en granos grandes por mucho tiempo. Se cree que después de una semana empieza a agarrar más sabor, empieza a desarrollar una amargura. Escuche esa palabra, empieza a desarrollar una amargura. Y si no se entra en el proceso del quebrantamiento, el sabor después sabe malo, ácido y amargo. Pierde su fuerza. ¿Ok? Entonces, el día viernes que yo estaba orando aquí, que nuestra hermana madre dijo que los ángeles del Señor habían venido y estaban hablando en el oído, dije yo, gracias Señor, yo no tenía absolutamente nada, ningún tema para hablar con ustedes. Y estaba aquí, Carlos, exclusivamente para que el Señor me iluminara que tratar con ustedes. Y dije, Señor, dime algo. Y yo les quiero, bueno, no, es un decir, ¿no? Porque a veces siento que hago trampa, porque el Señor me llegó con este mensaje, hermanos, paz, esto diría la iglesia, perfecto, Señor, y ahí me agarran. Entonces, me presentó los granitos de café y su proceso. Y me puse a meditar y dije, voy a pasear los hermanos por el proceso del café, por el aroma del café, por lo que le sucede a los granitos de café. Y vamos a ver cómo lo aplicamos a la iglesia. Pero cuando yo estaba tratando esto, me di cuenta, hermanos, que un solo granito de café, hablando en metáfora o en figura, un solo grano de café, pero de origen divino, hizo la diferencia más grande al venir a este mundo y ser molido o quebrantado, hermanos. Por nosotros, por ti, al ser pasado por el proceso, hermanos, del comal, del molino y la infusión. Y ese se llama Jesucristo. Cuando nuestro hermano Ferdi habló sobre el sacrificio de Cristo en la cruz, eso tocó mi vida, porque no hay mejor forma, hermanos, de servirle a Dios con todo el corazón que nunca se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros. No hay manera, ¿no?, de que tú le des la espalda al Señor si no se te olvida lo que hizo. Si mantienes fresco en tu mente lo que Cristo hizo. Yo quiero, hermanos, hablarles a ustedes de un granito de café divino que bajó del cielo para ser, primero, número uno, tostado por el calor de este mundo, por la maldad que prevalecía en este mundo. Mateo 2, versos 13 al 16 nos enseña, hermanos, cómo Cristo desde que nació empezó a ser tostado, empezó a ser metido en el comal caliente, hermanos, del odio de este mundo hacia él. Después que partieron ellos, estos son los reyes magos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, a ver si estamos ahí, del 13 al 16, y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertándose, José tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Hubo una muerte de muchos niños menores de 2 años, hermanos, porque Satanás andaba con todo queriendo matar al que nos iba a traer vida a todos nosotros, a Jesús, hermanos. ¿Ustedes creen que Satanás iba a esperar a que él empezara a predicar para decidir crucificarlo? A Cristo Satanás lo persiguió desde que nació, hermanos. Y esto nos enseña que el Señor fue pasado por el comal caliente, hermanos, del odio que tenía Satanás contra él y los seres humanos que se dejaron usar por Satanás. Pero el Señor se mantuvo en el comal, se mantuvo firme soportando el calor.
Cuando ya creció en Hebreos 12:3, hermanos, seguía el Señor en el comal. Él no sufrió los 3 años y medio del ministerio, sufrió desde que nació, hermanos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y no voy a aplicar todavía a la iglesia, porque al final voy a hablar directamente a tu corazón. Pero Cristo sufrió contradicción de pecadores, le refutaban cosas, no lo querían porque Él les decía la verdad, se paraban enfrente de Él y cuando alguien era sanado por Jesús, se le acercaban y le decían: te sanó ese pecador. Así hablaban de Jesucristo, así se expresaban de Jesús. Los pasaron al Señor, hermano, por medio del odio de los fariseos, de los saduceos, de los ancianos y de los dirigentes judíos, hermanos. Lo pasaron por el comal caliente, hermanos. Y literalmente nuestro Dios en su piel se quemó caminando por las calles calurosas de Palestina, siendo tostado por el sol cuando Él mismo lo había creado. Pero ¿sabe cuál es lo hermoso? Que durante todo este proceso, hermanos, el Señor se mantuvo en el comal. ¿A quién le gusta pasar por un comal? Usted no va a poder su mano. Y el Señor lo pasó, hermano. La vida de Cristo no fue de color de rosa, ni fue una vida de un disfrute inmenso, libre de sufrimientos. Más bien era una vida con una misión clara y con una visión clara. Y era una vida con pasión, porque Él hacía lo que Él vino a hacer, porque sabía que era parte de un plan más grande. El rechazo de la gente hacia el Señor Jesucristo era real, hermanos. No se tentaba en el corazón para decirle: vete de nuestra aldea, no te queremos aquí, aléjate de aquí. ¿A qué viniste? A alborotar la gente, vete. Así le decían a Cristo. Fue pasado por el proceso este granito de café divino, hermano. Empezó a sufrir el calor, el odio del ser humano, del rechazo del ser humano, de la contradicción del ser humano, del roce y el choque con los fariseos y religiosos de su propio pueblo. Tenía que orar mucho, se pasaban noches en velas del Señor para poder soportar, hermanos, el ser pasado por este proceso. Tenía que orar mucho. El grano de café más hermoso del universo estaba siendo tostado en el comal del rechazo y la contradicción. Pero por ese proceso, fíjese, aprendió a ser obediente. En Hebreos capítulo 5, verso 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo se sometió voluntariamente al sufrimiento y aprendió a ser obediente, a no renegar. Él lo dijo: yo no tengo necesidad de estar pasando esto por esta gente, yo me voy a mi trono. No renegó, aprendió. Un solo grano de café, hablando en metáfora o en figura, eso es la diferencia más grande al venir a este mundo y ser no solamente tostado por la contradicción y por el rechazo de los hombres, hermanos, sino que vino a ser molido y quebrantado literalmente por causa de nosotros. Literalmente, hermanos, por causa de nosotros. Isaías 53, del verso 1 al verso 5, y luego el verso 10, dice así: ya el Señor había pasado por el comal, hermanos, desde los 2 años de edad, desde antes, hermanos, sin tener en dónde nacer. Pero todavía había un proceso más allá del comal, que yo enseño como el proceso del molino del quebrantamiento. ¿Quién ha vivido nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto.
el Señor Jesús fue quebrantado. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ese granito de café tuvo que ser molido, machacado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo eso Jehová quiso quebrantar el molino de Dios. El molino de Dios quebrantó el cuerpo. Empezó a moler, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirán por las rodillas y la voluntad de Jehová, en su mano prosperada. Pero con todo y eso, Jehová quiso quebrantar. Cuando estuvo en el comal, se mantuvo al Señor Jesús. Cuando estuvo en el molino, se mantuvo al Señor Jesús. Eso, hermanos, es ser hombre de verdad. Tiempo atrás usaba mucho una frase y yo creo que es una realidad, hermano. Se necesita ser hombre de verdad para ser cristiano. Alguien cobarde no la hace para ser cristiano. Por eso es que la iglesia está llena de gente valiente, de mujeres valientes, porque Cristo era hombre de verdad. Cristo no renegó, Cristo aprendió. Ya lo habían pasado por el combate, el rechazo y la contradicción, pero Cristo sabía que todavía faltaba más y empezó a ser molido. Este quebrantamiento del Señor, hermanos, era precisamente por el bien de aquellos que habían pasado, que lo habían pasado a Él por el calor del comal. O sea, era un quebrantamiento por el bien nuestro. El Salmo 22, vamos a leer desde el verso primero. Yo quiero, hermanos, que ustedes mediten en estas cosas y se den cuenta, hermanos. Se den cuenta del proceso, hermanos, que pasó al Señor. Dios mío, dijo Jesús. Aunque esta es una profecía, hermanos, antes de que le sucediera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este proceso, hermanos, se estaba refiriendo al proceso del molido del Señor. Del día, hermanos, antes de la crucifixión, de la noche que pasó y del día que pasó sufriendo. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, porque así lo miraba la gente al Señor pobre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la cabeza, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado de que estaba a los pechos de mi madre. A los 2 años de edad, Jesucristo era amamantado por María, y desde ese tiempo el Señor lo guardó. Desde ese tiempo fue protegido. Pero desde ese tiempo ya estaba bajo el fuego de la flaqueza.
Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Los huesos de los brazos fueron descoyuntados de Jesús. Los huesos de su cadera fueron descoyuntados. Los huesos de sus tobillos fueron descoyuntados. Por ti y por mí. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, cortaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los... El molino giraba y el cuerpo de Jesús estaba siendo molido. Aquel que había pasado por el calor del comal estaba siendo molido, literalmente por ti y por mí, molido, herido, quebrantado. Pero el Señor lo permitió, o no se salió del molino, porque sabía que había un plan más grande después de ese molino. Den un aplauso, Señor. El molino divino, hermanos, sabe cómo sacarle el mejor sabor al quebrantamiento. Un quebrantamiento lento, continuo. Empieza a sacar lo mejor de los granos de café. Cristo no conocía el dolor hasta que nos conoció a nosotros. Cristo no conocía la tristeza hasta que nos conoció a nosotros. Cristo no conocía el estrés, la desesperación, la frustración por ver gente que no le creía su palabra hasta que conoció a nosotros. Cristo no conocía el rechazo, Cristo no conocía la traición hasta que nos conoció a nosotros. Cristo no había tenido que soportar burlas, Cristo no había tenido que soportar gente que le escupiera en la cara, Cristo no había tenido que soportar gente que le arrancara la barba a jalones, hermano. Cristo no había tenido que soportar injurias, blasfemias, hermano, falsedades en contra de él, hasta que nos conoció a nosotros, y aún así se mantuvo firme en el comal y en el molino y no se salió del proceso, porque era por nuestro bien. Cristo no había tenido que sufrir espinas en su frente hasta que conoció al humano, hasta que nos conoció a nosotros, hermano. ¿Cómo es posible que no valoremos ese sacrificio? Cristo no conocía el rechazo, Cristo no conoció la desnudez ni la vergüenza hasta que nos conoció a nosotros. Lo desnudaron, hermano, al hombre más santo, al hombre perfecto, al Hijo de Dios, lo desnudaron para burlarse de él. Él era un hombre honesto, un hombre santo, un hombre que tenía vergüenza, hermano. Y lo hicieron ver como un sinvergüenza, cuando era el ser más hermoso, más perfecto del universo. Y sufrió esa vergüenza porque estaba siendo pasada por el molino. Y aún con todo y eso, se dejó moler. Se dejó moler para que tú
tú y yo pudiéramos empezar a saborear el aroma de ese café hermoso. Pero ahí no terminó todo. Yo creo, hermanos, que la victoria final del Señor fue cuando se enfrentó al agua hirviendo, hermano, del máximo enemigo que teníamos tú y yo, que es la muerte. El máximo enemigo que teníamos tú y yo es la muerte. Cuando el agua hirviendo de la muerte cayó sobre el Señor, Satanás pensó, ya lo tengo. La muerte pensó, ya lo tengo. El infierno pensó, es de nosotros. Pero en ese ardor, en esa agua hirviendo, en esa infusión, hermanos, fue cuando todo el aroma y todo el bien y todo el cambio que iba a hacer en la atmósfera del ser humano el Señor, fue cuando se llevó a cabo. A través de aquello que iba a terminar con Cristo, se logró la victoria más grande, hermanos, y Cristo fue llevado al mejor lugar que puede ser llevado. A través de la muerte. Y entonces, hermanos, por eso encontramos al apóstol Pablo diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida esta muerte en victoria, porque Cristo venció la muerte. Y el aroma del Señor empezó a llenar el mundo. Y le dijo a los discípulos: no se vayan de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que mi sabor, hasta que mi olor, hasta que lo bueno que yo conseguí a través de ese proceso llegue a sus vidas. Y toda la gente va a empezar a decir: ¡wow! ¡Qué bonito es ser cristiano! Y van a empezar a percibir el aroma del Señor Jesús y de su sacrificio en la cruz. Y el Señor llegó al infierno y le quitó las llaves a Satanás, y a la muerte le dijo: con permiso, yo no te pertenezco a ti, porque ni el sepulcro, ni la muerte, ni el diablo, ni el infierno, ni nadie lo pudo detener. Él se levantó, hermano, al tercer día, victorioso, conquistador, poderoso, y fundó la iglesia del Señor. Y el café, el aroma, su sabor se extendió por todo el mundo, a través de todas las generaciones, hasta llegar a este punto, hermanos, en que estamos tú y yo aquí disfrutando de la presencia de Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Lo bonito que nunca, hermanos, nunca se quitó del proceso. Nunca se quitó el proceso. Y es ahí, hermanos, en donde quiero yo hablar a tu corazón. Y es ahí en donde quizá te incomode un poco, o a lo mejor te hago reflexionar para mí. La pregunta ahora, en este momento, es: ¿cómo somos nosotros al ser comparados con granos de café? ¿Soportamos el comal? ¿Recuerda qué aprendió el Señor durante el proceso del comal? Aprendió la obediencia. O el primer calentoncito del comal: ay, ¿a mí por qué? Les dije que los iba a incomodar. No, ya no voy a la iglesia yo. ¿Por qué? Ay, ¿qué me dijeron esto? No aguantas el comal. Y apenas hice el comal. Espérate que llegue más allá. Apenas es el comalito, apenas está poniéndose el hilo y ya. Ay, yo pensé que a la iglesia no le pedían a uno nada, nomás uno tenía que ir a escuchar y ya. Tengo que tratar en esta área. Ahora estamos nosotros, hermanos. Cuando somos despreciados o rechazados, ¿cuál es nuestra reacción? Fíjense, hay una
expresión que sale a veces de diferentes hermanos y yo creo que alguna vez salió de mí, pues espero que no lo recuerdo, pero quizá, mire, hay ciertas cosas. Nosotros entramos al camino del Señor y decimos, yo hago todo. Eso sí, nomás no me pidan eso. ¿Ha escuchado usted alguna vez? O que alguien molesta mucho a una persona y dice que la persona está bien que me diga que eso sí nomás, que no se va a meter en esta, porque ahí sí piensa cómo. O sea, soportamos selectivamente. Dígame todo lo que quiera, póngame a hacer todo lo que quiera. Nomás eso no, yo no lo hago. No, ya dije que no lo hago. Somos selectivos en la obediencia, pero dice la Biblia que Cristo, por lo que pasó, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia a Dios no es una obediencia selectiva. Yo te obedezco mientras me guste, el día que no me guste ya no te obedezco. Ahí es donde estamos errando, mi hermano, mi hermana. Allí es donde, mientras sea todo así, yo le echo ganas, yo soy el mejor del mundo. El momento en que me toquen esta área, ¿y por qué? ¿Quiénes son? ¿Quiénes ella? ¿Y yo por qué? Hay que le diga que. Y el proceso del comán, que es el principio, hermanos, empieza a incomodar, y por eso mucha gente no está aquí. Oye, usted iba a esa iglesia. Oye, si no, mira ahí usted. No. Ay, no está aquí el hermano. No está aquí el hermano, me miró feo. Él ni lo estaba viendo, él estaba viendo por otro lado. O a lo mejor sí, porque también a veces hay cosas que se dicen que es cierto, ¿verdad? Pero no van a decir que todo es mentira. Es que el hermano me trató muy mal, que a lo mejor es cierto. Lo trató mal, pero que no es parte de un plan, es el proceso que Dios nos está llevando. Necesitamos entender, hermanos, que el Señor nos va a pasar por ciertas situaciones para tostarnos, para llevarnos a un momento en que nos pueda usar todavía más. ¿De qué sirve un grano de café medio tostado? Díganlo sin miedo. ¿Para qué sirve un grano de café medio tostado? Para nada. ¿Para qué sirve un grano de café bien tostado? Para meterlo al molino. Pensando que no. Este es un proceso, hermano. El proceso del comán, del molino y la infusión. Este es un proceso que Cristo pasó y nos dejó ejemplo de cómo se hacen las cosas. Nunca leo en la Biblia que Cristo le ha dicho a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Estoy enfadado, ve tú allá y predícale, sabes que yo aquí me quedo. Ya estoy hasta aquí. No, el Señor siguió adelante. ¿Sabes qué, Juan? Ven tú ya, mirame, te voy a la autoridad. Ahí está, ahí lo tienes ya. Ve, Juan, y están enfermos, yo ya no voy aquí. Ando bien cansado, ando bien quemado. No, ya estoy hasta aquí, ya tengo 1 año y medio predicando y yo esta gente no se compone. ¿Sabes qué? Vayan ustedes, yo voy a descansar. Nunca dijo Jesucristo, se mantuvo en el proceso. ¿Cómo somos nosotros en el proceso del común? Cuando empiezas en la vida cristiana, hermanos, miren, el proceso del comán engrandece. Porque los granos de café, cuando los tuestan, crecen hasta el doble de tamaño. Y este es un peligro. Porque, fíjense, estoy aplicando lo del café, porque cuando te engrandeces y no te metes al molino y te quedas tiempo tostado, empiezas a agarrar mal sabor y mal olor. Y te empiezas a convertir en un producto de mala calidad. Si el café lo dejas más de 1 semana después de tostado y no lo mueves, empieza a agarrar mala calidad, empieza a agarrar mal sabor. Cuando nosotros soportamos el proceso del comán, a veces tendemos a enorgullecerlo. Es que yo hago esto y hago aquello y ya he soportado bastante.
Pero no cometemos al molino. Empezamos después a caer mal. Hermano, va a trabajar con ese hermano. Ay, hermano, los primeros 3, 4 meses estaba bien, pero ya ahorita no, ya como que cae mal, ¿no? Hermano, va a trabajar con esta hermana. Ay, no, pues aquí se cree mucho. Que dice que ya el Señor la llevó al tercer cielo y la trajo y que ya hizo esto y lo otro. Si en ese proceso del comal te quedas ahí y no entras al molino, te conviertes en un problema serio para la iglesia. En el proceso del comal se aprende la obediencia, pero siempre está el riesguito de amargarte, porque dicen que los granos de café que duran entre una semana o 2 sin molerse, después de tostados, empiezan a agarrar una amargura en el grano. ¿Okay? Entonces empieza tu vida y corres el riesgo de amargarte. Y ya después, el que pasó por el comal y soportó la burla de sus familiares, la burla de sus amigos, después con esa aleluya, sí, soy aleluya, gracias a Dios, el Señor me transformó. Y andas con todo y no te metes al proceso del molino, te conviertes en un amargado. Y cuando alguien se amarga, hermano, esto es lo más clásico, todo lo mira mal. ¿Cuántos conocen a alguien que sea amargado? Yo creo que todos conocemos a alguno. Ya en el trabajo. Claro. ¿Claro que sí? Oye, vamos a... ¡Ay, otra vez eso! Amargado. Por todo reniega. Todo el tiempo está renegando. Como algunos teenagers. Me dijo, tráeme con... Y ahí van. Me dijo, agárrate. Baby, tráeme esto. Oh my God. Le digo a mi amigo Junior, me dijo, tráeme aquello. Y Sal le dice, le dice a su hermanita. Y Vivi corre y le dice, tráeme esto. Es para Junior. Y los hermanos que nomás quieren al comal y no pasan de ahí, hermanos, al tostador, son granos tostados que crecen porque Dios los bendice y ahora se sienten mejores porque el Señor les ha perdonado sus pecados y empieza la grandeza divina a verse en ellos, hermanos, el cambio. Ya no son los mismos, cambia porque el grano cambia, hermano, cambia de color, cambia físicamente y se ve algo diferente. Ya no te vistes igual, ya no hablas igual. La gente nota un cambio en ti y dice, wow, algo está pasando en ti. Y tú dices, yeah, el Señor me perdonó. Pero llegas a la iglesia y dices, ¿tú qué? Si el Señor me perdonó a mí. Hermano, necesitas hacer eso. Y yo, ¿por qué? Yo soy un hijo de Dios, perdonado por el Señor del universo. Y cuando estás ahí, el Señor Jesús dice, ahí te quiero, ponerte al molino. Lo que pasa es que hay algunos que no se quieren meter al molino. No, hay otros peores que en el proceso del comal se salen. Y ahí andan allá afuera, hermanos, y están medios tostados. No van a la iglesia, pero dicen groserías. No van a la iglesia ni oran, pero no toman cerveza. Están medios tostados. Andan a la mitad. Con un pie acá y con un pie acá con Cristo. Uno con Satanás y otro con Cristo. Y dice un canto antiguo, hay cristianos que profesan salvación, pero viven siempre a su parecer. Ciertamente dicen caminar hacia uno, difamando la doctrina por doquier. Mas oír lo que nos dice el Salvador, por su fruto el árbol se ha de conocer. Si me sea alguno más, ahora se lo puedo cantar. Les van a gustar. Una vez, como el pueblo que marchaba hacia Canaán, ahí van todos salvados por el Señor.
Muchos caminaban sin temor de Dios. Hoy en día muchos marchan en su afán, despreciando a Cristo por el mundo atroz. ¿Qué más sigue? Estos creen entrar triunfantes a Canaán, con un pie con Dios y el otro con Satán. Y si no quieren servir más a Jehová, ese es un canto bueno, escoge hoy seriamente a quien sirvas, si a los dioses de este mundo cuyas sendas son sin rumbo, que en mi casa yo serviremos a Jehová. Un canto bonito. Gloria a Dios, amén. ¿Cómo pues vas a vivir medio costado? Ya estuviste en el comal, ya aguantaste un poco, pero, ay, es que me hablaron muy feo. Y ya te fuiste. Aquí, hermanos, la vida cristiana tiene mucho que ver con nuestras emociones, pero no todos son nuestras emociones. Es bonito sentir la emoción del Señor que nos bendice y todo, y bendecir su nombre, gracias Cristo. Pero aquí, hermanos, se tiene que ser obediente. Y la obediencia, hermanos, de acuerdo a la Biblia, por lo que Cristo puso como ejemplo, es que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Necesitamos aprender a ser obedientes. Nadie es más grande que nadie, pero sí hay posiciones más altas que otras. El pastor tiene autoridad sobre mí, pero el pastor es un ser humano igual que yo. Si se corta, le sale sangre del mismo color que la mía. Si nos aventamos de 100 pies de altura sin paracaídas, los dos quedamos. En otras palabras, somos exactamente igual a un ser humano. No es mayor que yo como ser humano, ni yo soy mayor que él, pero él tiene una posición más alta que yo en la actualidad. Es la única diferencia. Usted no es más que su esposa, pero usted tiene el llamamiento a ser el sacerdote del hogar. Pero como individuos son igual, el mismo valor. Pero ¿qué sucede? Ay, no, pero... Y ya como se sale en el proceso del comal. Y como les digo, andan medio tostados allá afuera. Otros aguantan el tueste aquí y están en un buen punto, hermanos, pero no entran al proceso del molino hasta que empiezan a cagar. Ay, como que ya no me igual que antes. Empiezan a ver como que ya siento madura en él, sus palabras ya son raras. Ya estoy ya como habla la hermana. Mire, yo he visto cambios en personas y que han estado en esta congregación. Que antes yo les decía algo y me contestaban bien, después ya sentía yo, hay algo ahí. Ya sentía yo algo, a la palabra, ya siento algo. Y es que lo que hacía falta era que se metiera el proceso del molino. Pero si el comal, hermanos, no es fácil de pasar, menos el molino. El molino es lento. Y me duele. Pero es donde empieza a salir el aroma, donde empieza a salir lo hermoso, hermanos. Gloria a Dios. Les dije, ok, sí. El hombre tengamos bien. Gloria a Dios. Corremos el riesgo en el proceso del comal en de convertirnos en orgullosos y agarrar mal sabor. Pero también podemos convertirnos en obedientes y quitarnos el orgullo, hermanos, y meternos en el proceso del molino. Hasta que soportes el comal y estés tostado, entonces estarás listo para el quebrantamiento, o sea, para el molino. Recuerda que debes entrar al molino lo más pronto posible antes de que empieces a agarrar más sabor, antes de que te amargues. Miren qué chistoso, hermanos, a veces es. Gente que apenas van en el comal y olvídese, son mejores que todo el mundo. Ya cuando se tienen muchos años, hermanos, en la iglesia y algo de discernimiento de parte del Señor, uno a veces dice, ay, Señor, mételo al molino de una vez. Pero a veces no se quiere meter, ya sé, yo mételo al molino de 20,000 revoluciones para que Dios nunca acabe todos los problemas. Pero así trabaja Dios. Unos
rápido entran al molino, otros duran muchos años, otros duran 2 años, otros duran, no sé, 10, 15 y así. Solo Dios sabe en qué etapa estamos. Algunos rápidos, tostados, molidos, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero los efectos se pueden ver. Normalmente, en el tiempo del comal, normalmente es el orgullo, el sentirse mejor, y yo no aguanto que se diga nada. Normalmente. Y ese es el peligro, la línea, hermanos, entre me voy, me regreso y quedarme acostado afuera, o aguanto y me paso al siguiente proceso. Entonces, hasta que soportes el comal y estés tostado, todo estará listo para el quebrantamiento. Recuerda que debes de entrar al molino lo más pronto posible. Muchos ni siquiera han soportado el primer proceso y se sienten mejores, ¿no?, que los demás. Si ni siquiera Cristo se escapó del comal, ¿cómo nos escaparemos nosotros? Cristo aprendió la obediencia por causa del sufrimiento. Está en Hebreos 5:8, ¿no? Si no has aprendido a obedecer sin ser selectivo, porque hay quien puede ser muy obediente, pero hay una cosa nomás que no le gusta obedecer, y con esa echas a perder todo. Sin ser selectivo, que lo que te digan sí, hermano, amén. Si no has aprendido a obedecer sin ser selectivo, o sea, que obedeces cuando quieres, necesitas más comal. Más comal. No estás todavía en el mundo. No has aprendido a obedecer, más comal. No has aprendido a obedecer. Este señor, le dice un ángel, métele más leña. Dale una volteadita de comal. Tampoco ha aprendido aquel, métele más leña. Señor, ese ya aprendió, sácalo un ratito, que se enfríe un poquito. Entonces el Señor se lo pusieron muy serio. Algunos están pensando, ¿dónde estaré yo? ¿Dónde estaré yo? ¿Necesitas más comal? ¿O ya estás listo para el molino? El nivel de molino es cuando puedes hablar del sufrimiento tranquilamente y con una mente con visión y con misión. Estoy sufriendo, estoy siendo quebrantado, pero por el bien de otros, y no hay problema, Señor, síguele así, yo aguanto. Ya es un nivel superior, hermanos, de actitud ante el sufrimiento. Ya no está por ya no está tanto así, sino más bien el dolor se entiende, el sufrimiento se entiende, el quebrantamiento se entiende, y sabe uno que es por nuestro propio bien que estamos pasando por esa circunstancia. Es un nivel más profundo de entendimiento, hermanos, del propósito de Dios a través del sufrimiento en nuestra vida. Es el proceso del molino. Y, hermanos, el ingrediente principal del proceso del molino es la humildad. La humildad. En esta etapa del molino, Pablo lo entendía muy bien cuando dijo en 2 Corintios, hermanos, capítulo 6, del verso 3 al 10. Ya Pablo estaba en el proceso del molino y ya lo entendía, no había problema. No damos a nadie ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es hasta el verso del 3 al 10, ¿no? Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en unanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas aquí que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. El apóstol Pablo estaba diciendo, si nos dan mala fama, llevamos al Señor, no hay ningún problema, el Señor bendiga.
bendícelo. Si me dan buena fama, qué bueno, no me engrandezco. La honra y la gloria sea para el Señor. Si me dan azotes, pues por Cristo lo sufrí. Si estoy en la cárcel, por Cristo lo sufrí. En todo y por todo estoy enseñado. Sea el nombre del Señor glorificado, como decía Job. Amén. Sea el nombre de Jehová bendito. Como decía el salmista, no a nosotros por todo lo que hacemos y cantamos y danzamos y alabamos y predicamos, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Así decía el salmista. ¿Cómo tuvo que ser pasado por ese proceso para llegar a decir que recibiremos de Dios lo bueno y el mal no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es cuando ya estás en el molino, ya el sufrimiento toma otra característica, te toma otra profundidad, toma otro sentido. Cuando sufres, cuando hay una injusticia, cuando se te dice algo que no era, o cuando se te dice algo que sí era, porque hasta por lo que es verdad se enoja uno. Dice uno, pues Señor, pues ayúdame a ser mejor. Me siento mal, me incomodé. Pero ¿sabes qué, Señor Jesucristo? Yo quiero seguir adelante. Hermano, usted hizo esto y estuvo muy mal. Amén. Pero cuando está todavía en el proceso de lo malo, ¿por qué? ¿Qué tiene? Que yo conozco otro que hizo peor. Lo he visto con mis propios ojos. Ay, si usted supiera, a ver, no sabe lo que hizo, ok. Esa es la actitud del comando, la actitud del molino. A ver, hermano, ayúdeme, pídele al Señor por mí y lo voy a hacer lo que usted me diga. ¡Wow! Un molino, qué bonito, hermano. Es conocer, hermanos, que el proceso del molino lo saben llevar tan hermosamente, que empiezan a sacar un aroma agradable, aún cuando la prueba no sea por culpa de ellos, aún cuando el dolor lo hayan causado ellos, hermanos. El proceso del molino se soporta de una manera tan hermosa, hermanos, que empieza a oler bien. Y es una tranquilidad, una paz, se sufre con dignidad. ¿Saben qué? Muy poca gente tiene eso en su ser, y nosotros deberíamos ser ejemplo de eso. Aprender a sufrir como los meros. Sí, una frase. Aprender a sufrir como los meros hombres. Hey, estoy sufriendo, pero gloria a Dios. Algo bueno va a salir de aquí. El Señor me va a sacar adelante. Yo solamente lo voy a mantener. Ese es el proceso del molino. Yo me voy a mantener, porque aunque todos me den la espalda, el Señor todavía está conmigo. Y si me dan la espalda, Dios los bendiga y los amo a todos. También dijo en 1 Timoteo 1:15 el apóstol Pablo. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. En 2 Corintios 6 estaba diciendo: he sufrido azotes, he sufrido cárceles. En otra parte mencionó: he sufrido naufragios, he sufrido traiciones, peligros entre los hermanos y entre los que no son hermanos. He sufrido de todo, decía el apóstol Pablo, por el Señor. Pero nunca se le olvidaba que el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales Él era el primero. Había humildad en Él. ¿Usted cree que yo no sé que yo soy un pecador? Vale más que no se te olvide que eres pecador. Vale más que no creas que eres mejor que otro. Vale más que no creas que eres mejor que otra. Vale más que entiendas eso, porque si no, te falta más comar. Cuando entiendes, como el apóstol Pablo,
Palabra fiel es esta, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Un hombre que había sufrido más que cualquiera en su tiempo, hermanos, por el Evangelio, estaba reconociendo que era falto delante de Dios. Qué bonito encontrar hermanos que saben pasar al proceso del molino así, con humildad. No olvides que el quebrantamiento saca lo mejor de ti, así como el frasco de alabastro que tuvo que ser quebrado para que se derramara el perfume. Cuando Cristo te quebranta, hermanos, cuando Dios te quebranta, cuando te metes al proceso del molino, sale lo mejor de ti. Por eso un hermano que sabe vivir en humildad, hermanos, es agradable estar a su lado. No hay ningún problema, pues, porque las ofensas se les pasan como mantequilla por la espada. Hay madurez, hay humildad, no es sentido, no es siempre viva, no es solita de tonalá, o jarrito de tlaquepaque, que por todo se andan de barata. Un hermano así necesita más comadre, más comadre. Señor, este es mi madre. Ya que esté listo, entonces, ¿en dónde estás? ¿En dónde estoy? En el proceso. Solo Dios lo sabe. Pero con tus actitudes muchas veces lo dejas ver. A veces por las actitudes de algunos yo digo, necesita más comer. No aprendí. Señor, me dice mi hermano, va por el molino. Me dice, dale humildad, ayúdalo. Ayuda, que no se salga del proceso. No olvides que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El proceso de molino que trae humildad, ¿ok? Trae humildad a tu vida. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si te humillas, el Señor te va a exaltar, porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Salmo 51, verso 17, el rey David, hermanos, pasando por el proceso del molino, dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu que está pasando por el proceso del molino es el que le agrada a Dios, no el que reniega por cada problema que le viene a su vida, sino el que dice: Señor, este problema es una oportunidad más para que tu poder se haga manifiesto en mi vida y la gente vea que en mi vida hay un Dios verdadero y no un Dios de juego, que nomás voy a la iglesia a ver qué pasa, sino que sé que Dios está en mi corazón y yo te quiero servir. El corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. Estaba pasando por el proceso del molino y lo soportaba. Porque pensaba como pensaba Pedro cuando le dijo al Señor: si tú te quieres ir también, agarra el camino. Le dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El comal está caliente, el molino raspa mucho y aprieta y quiebra, pero ¿a quién vamos a ir si este es el mejor proceso por el que podemos pasar? Porque al final la bendición será nuestra, porque el que te está pasando por el proceso es el dueño del universo. Y si te sales de ahí, te sales de su protección. El molino tiene un propósito, y normalmente el molino que muele lento es el que saca lo mejor. No te desesperes cuando estés pasando una situación difícil. Ni en los primeros 2-3 meses digas: Señor, voy a acabar con todo y nos vemos. Aguanta el proceso. Aguanta el proceso. Si te molesta el sufrimiento y quieres que se acabe rápidamente, vas a obtener un resultado mediocre. Vas a tener un resultado de mal sabor. Recuerda que el tiempo de Dios no es igual que el tiempo tuyo. Después del calor del comal y del quebrantamiento del molino, estarás listo entonces sí para impactar y llenar de aroma del café divino de Dios todo tu entorno, tu comunidad, su compañero de trabajo, tu obra. Cuando el agua caliente de una sociedad impía llegue a tu vida, lo que debería de hacerte sentir mal será el vehículo, hermano, para llegar con el aroma de Dios a esa sociedad. Cuando el agua caliente de los problemas personales lleguen a tu familia, lo único que van a lograr es hacer que salga lo mejor de ti.
que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando le hablas a la gente de Dios, ellos podrán percibir que hay aroma bonito de vida en ti. Los problemas sacarán lo mejor de ti. Tus derrotas sacarán lo mejor de ti. Tus victorias sacarán lo mejor de ti. Cuando el agua caliente de las dificultades lleguen y tú ya hayas pasado por esos procesos de tostado y quebrantado, vas a impactar la vida de los demás como Cristo impactó tu vida. Cuando llegues a un lugar van a decir: oh, llegó el hermano. Hey, respeten, llegó el hermano. Te van a preguntar cosas con respeto, te van a respetar, vas a cambiar el entorno, tus hijos te van a respetar, van a saber que tú amas a Dios de veras, tu familia va a mejorar, porque ya pasaste por ese proceso y tienes la capacidad de impactar la sociedad, de impactar el ambiente en donde tú te mueves. Mi pregunta es: ¿impactas tú? ¿Las circunstancias te cambian a ti o tú cambias las circunstancias? ¿Impactas tú donde llegas o te impactan a ti? Cuando llegas donde hay maldad, ¿la maldad te impacta a ti o tú impactas con lo que tú eres? En donde quiera que haya cristianos dispuestos, hermanos, a pasar por el proceso del comando del tostador, que les ayude a aprender a ser obedientes y humildes, y que no se conformen con eso, sino que estén dispuestos a ser quebrantados para vivir una vida de humildad, entendiendo que todo es parte de un plan perfecto diseñado por Dios. Allí va a haber una iglesia poderosa. Allí va a haber una iglesia donde haya gente que son moldeados por Dios. Habrá una iglesia que impacte al mundo, hermanos, que la gente mire algo diferente aquí. En medio de cualquier agua hirviendo que Satanás, el mundo, el infierno y la muerte o quien sea nos quiera lanzar, vamos a impactar con el poder de Dios, con el sabor de Dios, con el aroma de Dios. Necesitaremos, hermanos, necesitaremos más proceso. Yo creo que sí. Yo creo que necesitamos más proceso de parte de Dios. Algunos más, otros menos, algunos muchísimo más. Pero va a ser la única forma de lograr ser mejores padres. Si todo lo que queremos es sentirnos bien y que nadie nos diga nada y que nos arrapacen y qué bien, hermano, wow, nunca se equivoca, Dios lo bendiga, oh, qué bárbaro, que es lo mejor usted. Nunca, hermano, vamos a impactar a nadie. Necesitamos pasar por el proceso. Habrá alguien, hermano, que quiere impactar al mundo, que quiere impactar su familia, que quiere impactar su iglesia, que quiera impactar a sus compañeros de trabajo. Habrá alguien que quiera pedirle a Dios que lo pase por ese proceso, el comal del molino y de la infusión del agua hirviendo. O querramos quedarnos así para toda la vida y que nadie disfrute de nada. Cuando la iglesia pasa por todo ese proceso, la sociedad disfruta de una iglesia viva, llena de poder. Así que Dios bendiga, esto lo digo con todo mi corazón, a los granos de café de la iglesia Esperanza y Unidad. Dios bendiga a los granitos de café de la iglesia Esperanza y Sanidad. Y sin importar en qué etapa del proceso estés, una cosa sí te puedo decir: no te salgas del proceso. No te quedes a medias en el proceso. No le enseñes al enemigo que tú eres de los que no le gusta que trabajen con él. Mantente en el plan de Dios y pasa por el proceso de tomar el molino y la infusión. Y todos vamos a poder disfrutar de ti más, en vez de tener que soportar de ti más. Con todo respeto. Amén. Yo, hermanos,
quiero que ustedes disfruten más de mí, del ministerio que Dios me ha dado. Y para eso yo necesito mantenerme en el proceso. Siempre está en riesgo. No creas, llega a la dificultad de la vida, que uno empieza a pensar, Señor, eso vale la pena. ¿Qué tal si ya me dejo de tantas cosas y me quedo aquí en la casa? Pero ¿sabe qué? Yo sé que hay un plan más grande para mi vida y la de usted. Y por eso sigo en ese momento. ¿Qué tiene que me mueva? ¿Qué tiene que me transformar? ¿Qué tiene que darme viendo que va a ser para bien? Mire, puedo percibir aroma hermoso, hablando en figura de los granos de café que hay en este lugar. Y puedo entender al Rey de Reyes, que es el encargado de hacer este café, percibiendo aromas bonitos. Si ya pasaste por el tostador, antes de que tu aroma empiece a cambiar, métete. Sé humilde, sé humilde, sufre por el bien de los demás. E impacta tu entorno, impacta a la iglesia, impacta a tu pastor, impacta a tu líder, impacta a tu hermano, impacta a tu familia, impacta a tus compañeros de trabajo con el aroma de Dios. Con el aroma de Dios. Voy a pedir que pasen a este lugar y yo voy a cantar el canto que ensayamos, que se llama Úngeme. Y le vamos a pedir a Dios y le vamos a decir a Dios, ayúdame a mantenerme en tu proceso. Sin importar en qué parte del proceso estés, pasa. Porque necesitamos mantenernos. Somos granos de café, no palomitas de maíz, porque esas brincan y en el comal y salen volando. A veces parecemos palomitas de maíz, pero corremos para todos lados. Necesitamos ser hijos de Dios, ¿verdad? Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Señor, úngeme, y que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí.
sea tu maldad. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, y que tu unción me pueda transformar. Que vives que rey, y que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que todos puedan ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en ti. Como usarte, yo quiero subir. Lo más alto que yo puedo, solo para verte, mirar hacia mí y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y dame de tu mano y dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida. Toca en mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, quiero más de su ti, porque el Señor es mi gran amor. Entra en mi casa, entra en mi vida. Toca en mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, yo quiero amarle solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Porque el Señor es mi gran amor. Y hace milagros en mí. Jesús, ayúdanos a mantenernos en el lugar que tú nos has dado. Ayúdanos a mantenernos en tu casa, Señor, en tu camino. A pesar de las dificultades, a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de las tentaciones, Señor, a pesar de las luchas. Porque allí es donde tú nos moldeas, allí es donde tú nos quebrantas, allí es donde tú nos cambias, aquí es donde tú nos mejoras, aquí es donde tú nos levantas y nos llevas más allá.